Hola compañeros bricoleros, ya os presenté en un vídeo el Trauma Kit, un kit de IFAK para el taller, para si nos pasa algo, nos cortamos la mano y demás. Y os dije que os iba a traer un kit más compacto y más económico. Así que hoy os traigo este kit, el más compacto, más económico, más barato también, unos 17 euros, frente a este que cuesta 35. Pero es menos completo. Pero este pequeñito es más para compaginar lo que hay en este dentro de este. ¿Ok? Ya que la bolsa es bastante compacta y se puede enganchar en la mochila o en el cinturón para llevar siempre un kit a mano. Así que nada, vamos a ver qué es lo que hay en el interior. Como veis, es un pequeño saco de unos 20-25 centímetros y unos 10 centímetros de ancho. En este caso las tijeras son más pequeñitas que las que vienen en el kit de Rhino, pero bueno, parecen de buena calidad. Voy a abrirlas y voy a ver qué tal cortan. Bueno, cortan bien. Para cortar la ropa o el textil vendrían bien. Tienen como unos dientes, una hoja de sierra, así que cortan bastante bien, la verdad. A ver esta bolsa que es más rígida. Sí. Para cortar la ropa, cortar un vaquero valdrían. No son de muy buena calidad, pero parece que hacen su trabajo. Y estos vendrían a ponerlas en la parte delantera. Yo creo que voy a poner las de Rhino, que son un poquito más grandes y parece que cortan un poquito más. ¿Qué tenemos en el interior? La bolsa se puede abrir casi completamente. Y en el interior, ¿qué tenemos? Tenemos un kit para hacer el torniquete. En este caso es lo mismo. También es un kit de torniquete. Pero a diferencia del de Rhino, este se nota que no es homologado. Las partes no son metálicas. Lo que es el palito para apretar no es metálico tampoco, es de plástico. Habría que ver la utilización, a ver si da un buen resultado. Pero bueno, a simple vista ya la calidad, pues parece de menos calidad, ya que todas las partes son plásticas. Aunque luego para hacer un torniquete puede ser que nos valga, pero no creo que sea el homologado para hacer los torniquetes. Bueno, ahí el precio que es un poquito más económico. Pero bueno, puede valer, luego lo probaré, luego lo probaremos, pero me parece que puede valer para hacer un torniquete. Es de 95 centímetros de largo. Pone aquí especificaciones 38 por 950 milímetros, o sea 38 centímetros por 95. Viene la explicación de cómo hacer un torniquete por delante y por detrás, pero no viene en ningún lado, lo que no veo la certificación como el de Rhino, que está certificado, el pedido para hacer torniquetes. Tendríamos por un lado esto, así que lo suyo sería meter el de Rhino. Tenemos también un vendaje comprensivo, lo mismo, esto es una marca así normalucha, así que viene muy bien precintado. Fecha de los de 2002, la fecha de caducidad es el 2027, pero bueno, como es textil, esto no caduca, solo que siempre hay que poner una fecha de caducidad. Viene bien al vacío, para que no ocupe mucho espacio, y detrás viene un poquito cómo utilizarlo, pero bueno, ya lo habéis visto en algún vídeo cómo se utiliza, ya lo visteis cuando presenté el kit. ¿Qué tenemos más? Pues dentro tenemos también esto, es lo que me ha interesado, ya que esto valía casi el mismo precio comprarlo solo que comprarlo con el kit. Lo que tenemos aquí es para poder, en el caso de que nos fracturamos una pierna, un brazo o algo, nos permite crear una inmovilización. Como veis aquí en las imágenes, si lo veis bien, ahí permite crear una inmovilización. Es interesante porque es un plástico, es un acolchado y es bastante rígido, sobre todo en las partes inferiores tiene metálico, tiene una parte metálica, y esto nos permite, por ejemplo, nos hemos roto un brazo, nos permite adaptarlo al brazo de esta manera, hacemos la forma y ahora podríamos poner un vendaje y de esta manera es tan rígido que no podríamos doblar el brazo. Me he roto el cúbito o el radio, los huesos que están aquí, me lo colocaría, ¡pum! Me lo colocaría así, me podría vendar aquí y aquí para dejar inmovilizado el brazo y como veis se queda duro. Al hacerlo así ahora ya no lo puedo doblar y me permite hacer un vendaje. Yo que sé, en el caso de que fuera una pierna, podría doblarlo para hacer la forma del pie. Una vez lo hacéis cóncavo, se queda muy rígido y no se deforma. Y tener inmovilizado el pie o el tobillo, por ejemplo. Y lo bueno de esto es que luego una vez lo ponemos plano completamente, aparte que está colchado, es una almohadilla, cuando lo ponemos plano, pues ya directamente, simplemente lo podemos enrollar como estaba antes y se queda una pieza bastante pequeña. Esto ya vale unos 8 euros, una cosa así, así que comprándolo con el kit,
pues por un poquito más tenía la bolsa y tenía unas tijeras más pequeñas y otro vendaje comprensivo, que no creo que sea de muy buena calidad, pero bueno, tenía otro. A mí lo que me interesaba es tener esto, que no lo tenía en el kit de trauma, que en el caso que te rompes un hueso o algo, te puedes al menos inmovilizar y puedes ir a llamar a las urgencias o demás. Luego cuando sale a la montaña, lo mismo. Cuando salimos a la montaña, sobre todo más en casos de montaña, tener esto viene muy bien para entablillar un miembro. Y eso es lo que viene dentro. Si os dais cuenta, solo tiene la bolsa, la célula para entablillar, el vendaje comprensivo, unas tijeras y el torniquete. La bolsa se abre completamente y se queda abierta de esta manera. Tiene elásticos en el interior para poder enganchar las cosas. También tiene unos bolsillos en la parte delantera. La parte trasera de la bolsa, pues vienen estas correas para poder enganchar al cinturón. Las podemos enganchar a lo que es las correas que vienen en las mochilas militares. Y también tenemos otro tipo de correas aquí para enganchar un boli, enganchar cosas, los mosquetones y demás. Tenemos también en el interior esta cintita roja que la podemos dejar fuera. También tenemos unos enganches aquí de plástico para llevarlo enganchado con mosquetón y demás. Y tenemos este trocito rojo que cuando lo llevamos enganchado podemos tirar y de esa manera nos permite sacar el kit rápido completamente. Ya os digo, el kit es muy básico, así que hay que complementarlo un poquito con un vendaje, con unas vendas para poder realizar el entablillamiento y demás, si tenemos que bloquear un miembro o alguna cosa de esas. La bolsa es muy pequeñita y compacta, así que no pidáis meter mucho. Es las 3 o 4 cosas básicas para unos primeros auxilios cuando hay un sangrado muy fuerte, se ha roto un miembro o tenemos que realizar un torniquete. Así que yo lo que voy a utilizarlo es en compañía de mi kit trauma, así lo tendré en el taller, me hace falta, se abre rápido y si lo necesito para utilizarlo a la montaña, pues simplemente lo cojo del taller y me lo llevo a la montaña. La bolsa es de bastante buena calidad, bastante rígida, se ve bastante buena y ya os digo, como por el mismo precio, casi por el mismo precio tenía la bolsa y tenía lo que es la célula, que es lo que me interesaba, pues he comprado todo y así nos hace un kit muy básico y FAC en el que podemos inmovilizar un miembro, hacer un vendaje comprensivo o un torniquete. Nos faltaría añadir dentro gasas y demás para cuando hacemos el vendaje comprensivo poner gasas y añadir luego el vendaje comprensivo, o en el caso de que vamos a utilizar la célula necesitamos engancharlo con algo, ya con cinta aislante o cinta americana o con vendas, así que nos haría falta 2 o 3 vendas rígidas o duras para poder bloquear el miembro, además en compañía de la célula. Así que nada, espero que el vídeo os guste, que os sirva de ayuda para salir a la montaña, coche, airsoft o lo que se os ocurra. ¡Hasta luego!